viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Job capítulo 19. Job confía en que Dios lo justificará. Respondió entonces Job, y dijo: ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma, y me moleréis con palabras? ¿Ya me habéis vituperado 10 veces? ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado, y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio, y no seré oído. Daré voces, y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino, y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria, y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados, y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor, y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una, y se atrincheraron en mí, y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo, y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aun los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí. Porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Meditando juntos. Hoy nos toca analizar el capítulo 19 de Job y está poderoso. Creo que este es uno de los capítulos más hermosos de toda esta narrativa. Hemos visto a lo largo de todo este libro algo que es notorio y repetitivo. El sufrimiento del justo Job, que aún no se atenúa, es constante, es intenso. Vemos la actitud despiadada también de sus amigos, que debiendo consolarle, le siguen acusando. Vemos que hay mucha teología, aunque está limitada por el conocimiento de la época. Recordemos que la revelación de Dios aún no había llegado a su punto más alto. Ahora vemos que se está añadiendo un nuevo aspecto a esta narrativa, y es que nadie se podrá escapar del juicio implacable de Dios. Todos en algún momento tendremos que darle cuenta a Él. En este capítulo vemos que Job aún sigue aferrado a Dios, teniendo en Él toda su confianza y también esperanza. Este capítulo tiene 3 grandes secciones. La primera se nos habla de la actitud de estos amigos, y específicamente ahora vemos que Job le está respondiendo a Bildad, quien sigue acusándolo injustamente. En los versículos 1 al 6 vemos las palabras que Job usa para referirse al maltrato de sus amigos. Dice que lo quebrantan con palabras, lo están acusando sin evidencia y en ningún momento están mostrando compasión hacia él. De alguna manera pudiéramos decir que estos amigos están haciendo leña del árbol caído. Se están enseñoreando del débil y del necesitado en vez de ministrarle, de consolarle. Entendamos la manera de actuar de los amigos de Job. Ellos están siendo muy duros contra Job porque ven su obstinación en vez de su confesión. Job seguía insistiendo de que él era justo y que estaba sufriendo sin causa. Ellos
queriendo ver en Job una reacción diferente, son extremadamente intransigentes con él. Y sobre esta base, quisiera dar algún consejo a personas que pudieran hoy en la actualidad también replicar el comportamiento de Elifaz, de Bildad y también de Zofar. Aquí les va mi consejo. Debemos confiar un poco más en las personas, en lo que nos dicen. Debemos darle el beneficio de la duda, porque realmente puede darse el caso de alguien sufriendo oprobios, injurias y hasta desventuras y no estar bajo la ira de Dios directamente. Y sí, es verdad que muchos que caen y que fallan al principio no reconocen sus faltas. Les cuestan confesar sus culpas y se requiere de mucha paciencia, sabiduría en el Señor para poder abordarles de la mejor manera. Pero como esta es la ocasión, hay otros como Job que son justos y sufren hasta el quebrantamiento sin causa. Pensemos si usted y yo de pronto entramos a Jerusalén y vemos la multitud gritando sin control: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. ¿Qué pensaríamos? ¿Que el tal es merecedor de su castigo? ¿Diríamos que toda la multitud que está a su alrededor está equivocada? Sin embargo, la Escritura nos enseña, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Así que vemos un panorama totalmente diferente a lo que la lógica humana pudiera decir. Cristo, siendo justo, como dice este pasaje, estaba sufriendo por los injustos para poder acercarnos de una vez y para siempre delante de la gracia, de la santidad y de la presencia de nuestro Dios. Cristo no hizo nada para merecer ese castigo, pero, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 10, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Este versículo tácitamente nos explica la encarnación y el sufrimiento de Cristo como el medio de Dios para redimir a toda la humanidad. Hebreos nos está enfatizando que era apropiado que Dios, fuente y fin de todas las cosas, hiciera perfecto al Salvador por medio del sufrimiento. Entendamos algo aquí. Esta perfección no implica imperfección moral previa que Cristo tuviese, sino más bien la consumación de su obra redentora mediante la obediencia y el sacrificio en la cruz del Calvario. Así que este texto presenta una profunda conexión entre la gloria divina y el sufrimiento redentor. Nuestra salvación implica identificación con Cristo en su sufrimiento y victoria. Asimismo, establece a Jesús como el autor, que en griego significa líder o pionero. Así que el líder de nuestra salvación, quien guía a muchos hijos a la gloria a través de su obediencia y de sus padecimientos, iba a marcar el camino que muchos también iban a tener. Ahora vemos en el versículo 3 que Job está hastiado, cansado de la actitud de sus amigos. Ellos le están diciendo: ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Job de alguna manera está deseando de que ellos paren de la actitud injusta que están mostrando hacia él. Ahora en los versos del 7 en adelante encontramos la concepción que tenía Job sobre Dios. Y específicamente en el verso 9 dice: me has despojado de mi gloria y has quitado la corona de mi cabeza. Job está lamentando la pérdida que está sufriendo de parte de Dios, de su autoridad, de su dignidad. Él había perdido el respeto que otros debían mostrarle. Tristemente, Job está en decadencia y ya no es digno de confianza. El verso 10 dice: me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado.
Job se ve a sí mismo sin vida. Humanamente no tiene esperanza. Ahora, miremos cómo todo esto ha afectado a Job y a los que estaban a su alrededor, que entendían cuál era su condición. En los versos del 13 al 21, vemos cómo Job describe la actitud de estas personas. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. O sea, se está viendo como alguien extraño ante la vista de sus seres amados. Dice el versículo 14, mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Job se siente olvidado por sus seres amados. Dice el verso 15, los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Ya no era digno de respeto y de consideración de aquellos que estaban bajo su tutela y que por mucho tiempo él les había guiado. En el verso 16 vemos que llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. O sea, era alguien que estaba pidiendo ayuda y no estaba recibiendo ningún tipo de alivio. 17. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. O sea, Job está poniendo a sus hijos, al vínculo que tenía con ella, y sin embargo ella también estaba aborreciendo, ella estaba despreciando la vida de Job. Verso 18. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Por donde quiera que él miraba, recibía improperios, injurias. La gente continuamente arremetía contra él. Verso 19. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Vemos que los que en algún momento fueron recipientes del amor de Job, ahora se lo están negando. Verso 20. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Veamos, hermanos míos, su piel se había pegado a sus huesos. Él se está secando, está muriendo, se está consumiendo, está bien delgado. Y aquí yo quiero dejar algunas consideraciones para que meditemos. Y es que nadie que sufre debe ser jamás irrespetado. Debe ser tratado con justicia, con respeto. Otra consideración, nadie que sufre debe ser abandonado, y mucho menos por sus seres amados, mucho menos por su familia, mucho menos por sus conocidos y mucho menos por la iglesia de Jesucristo. Y otra consideración, para terminar esta sección, nadie que sufre debe ser ignorado en su dolor. Iglesia, tú y yo debemos asistir y debemos estar cercanos de los que están sufriendo. Dice el verso 21, oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí. Acá encontramos la añoranza que busca Job, recibir el favor en su sufrimiento. Mis amados, acompañemos a los nuestros, aun cuando estos estén bajo la mano de Dios. Seamos capaces de restaurar a todos los que han caído y mostrémosles la misericordia del cielo. Así que Job está emocionalmente destrozado. Está teológicamente confundido. Entiende de que Dios es su enemigo, está bajo sus redes y que de ahí no va a poder escapar y que no hay esperanza. Está muerto, seco como un árbol caído. Vemos que también está socialmente abandonado, pero espiritualmente sigue aferrado a Dios. La mayor evidencia de fe no es la ausencia del dolor, sino la presencia de esperanza en medio de él. Y esta gran verdad es la que nos lleva al clima de este pasaje. Job dice en los versos del 23 en adelante, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Job lo que está diciendo ahora es algo que él añora que las personas después de él, generaciones después, puedan tener presente y puedan recordar. Palabras de verdad, palabras de vida y también palabras de esperanza en medio de la situación más traumática que una persona jamás pueda experimentar. Son las siguientes. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios.
al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y esto es lo que estamos diciendo, mi amado hermano. Aun cuando su corazón está desfalleciendo dentro de él, todo su ser se está consumiendo, está rodeado de incomprensiones, él mantiene su fe y esperanza, confianza total y absoluta en Dios. En estos versos podemos ver tres grandes verdades fundamentales. Número uno, la seguridad personal que tiene Job. Él dice, yo sé. Él no está deseando, él no está esperando, él no está suponiendo, no, él está convencido, él está seguro, él tiene una fe firme en que su Redentor vive. Y acá encontramos la segunda verdad. Ese Redentor que está vivo, que está consciente de lo que él está atravesando, de que entiende su sufrimiento, vela por él en medio de lo que está experimentando, es el que va a defender, es el que va a rescatar y es el que va a vindicar su vida. Job nos habla acerca de una esperanza futura que él tiene, y es que él va a ver a Dios. Aun cuando sus amigos decían de que Dios no iba a ser parte de su vida por la condición en la que se encontraba, porque era un pecador obstinado que no se confesaba y que no reconocía su maldad, Job sabe que él mismo y no otro va a ver a Dios. Él va a contemplar la presencia de Dios y que desecha esta su piel, iba a tener una experiencia con el Dios trascendente y eterno. Así que, mi amado hermano, hay esperanza para los que sufren en Cristo Jesús. Dios expondrá nuestra causa y mostrará la justicia de los que son suyos. Dice Mateo capítulo 13, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que los justos van a resplandecer en el reino de su Padre, aun cuando tengan que entrar con muchos padecimientos y sufrimientos en el reino de los cielos. Lo último en nuestra vida no es el sufrimiento, es la gloria de Dios. Y es mi deseo que usted se anime con estas palabras. La esperanza del creyente está en su Redentor vivo. Y aún sin respuestas, podemos tener certeza en la provisión de Dios. Ahora en los versos del 28 al 29, vemos que después de una confrontación despiadada de los amigos de Job, después de un acompañamiento carnal y sin misericordia, Job confronta a sus amigos por sus actitudes injustas, con la mención que también ellos darán cuenta a Dios por sus acciones. Y aquí está añadiendo un aspecto nuevo en toda esta narrativa. Ellos también tendrán que comparecer delante de la justicia de Dios. Ellos también tendrán que darle cuentas a Dios por todas sus acciones. Dice el verso 28, mas deberíais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Así que el problema está dentro de él. Y Job sabe que en su interior hay una causa justa. Él es íntegro, aun cuando sus amigos no logran verlo. Job no está diciendo de que él es perfecto, sino que no es culpable de lo que le están acusando. Dice el versículo 29, y aquí está la palabra para ellos. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Job le está diciendo a ellos, teman vosotros. Job llama a sus amigos a examinarse y a temer a Dios por lo que están diciendo y cómo se están comportando hacia Él. Acá encontramos una gran verdad, y es que nuestra lengua debe ser gobernada por el temor de Dios, especialmente cuando tratamos con el dolor ajeno. Seamos cuidadosos, porque por cada palabra que digamos, algún día tendremos que dar cuenta. Dios va a sacar a luz toda motivación nuestra. Dios va a examinar la intención de nuestro corazón. Y qué bueno que en ese momento, ante la espada, ante el juicio de Dios, lo que se resalte fue un esfuerzo por vivir para la gloria de su nombre. Y que todo esfuerzo humano fue para vindicar el nombre de Dios. Así que, mi amado hermano, terminamos este capítulo 19 entendiendo que el hombre puede equivocarse al juzgar el sufrimiento, pero Dios nunca se equivoca en su juicio. Delante de Él, un día, todos comparecerán. Y en ese momento recibiremos la consecuencia de la manera que abordamos y tratamos a otros en su experiencia de sufrimiento. Dios te bendiga, mi hermano.
Que la gracia del Señor sea contigo y recuerda, tu Redentor, mi Redentor, vive. Job capítulo 19. Job confía en que Dios lo justificará. Respondió entonces Job, y dijo: ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma, y me moleréis con palabras? ¿Ya me habéis vituperado 10 veces? ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado, y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio, y no seré oído. Daré voces, y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino, y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria, y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados, y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor, y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una, y se atrincheraron en mí, y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo, y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aun los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí. Porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad.